Mi nombre es Ana Cenarro, soy bioquímica y soy investigadora del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud. Principalmente la línea de investigación en la que yo trabajo se basa en identificar nuevos genes o nuevas mutaciones relacionadas con el metabolismo de los lípidos que sean la causa de las dislipemias que sufren los pacientes. Tener el colesterol alto, los triglicéridos altos, todo esto a la larga lo que produce es un riesgo de arteriosclerosis. Existen distintos genes que están relacionados con el metabolismo lipídico y mutaciones en estos genes predisponen a este tipo de dislipemias. Cuando existe una acumulación de colesterol en la sangre, se produce un depósito en las paredes de las venas y las arterias y da lugar a la arteriosclerosis. El resultado de tener el colesterol alto puede venir por defectos en distintas proteínas que tenemos en la sangre. Como las proteínas están codificadas por los genes que tenemos en nuestro ADN, si estudiamos los genes que codifican estas proteínas y encontramos una mutación, podemos averiguar qué proteína estaría disfuncional o que no funcionaría bien, lo que haría que se acumulara el colesterol en la sangre y nos daría lugar a aterosclerosis. Estoy estudiando una proteína que es la polipoproteína B, que es una proteína de las más grandes que tenemos en el organismo que se encarga de transportar el colesterol por la sangre. Estamos identificando mutaciones en zonas muy alejadas del sitio de unión al receptor, que no se habían descubierto antes. Ahora lo que no sabemos es si esas mutaciones que están tan lejos tienen una funcionalidad, o sea, afectan a la funcionalidad de la proteína o no. La investigamos con el DNA de un paciente y lo que encontramos se lo comunicamos al paciente. El hecho de tener una mutación u otra va a hacer que la dislipemia sea más o menos grave, va a tener el colesterol más o menos alto, con lo cual hay que tratarlo más o menos agresivamente, va a hacer más o menos arteriosclerosis, con lo cual hay que tratarlo también a lo mejor más precozmente o menos. Entonces el tener esta información es muy útil para la práctica clínica y el manejo de este paciente. Por tanto es medicina personalizada.